Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, personajes, lugares, hechos, todo lo sucedido dentro de la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y permítanme decirle amigos que estoy emocionado. He recorrido más de 200 kilómetros, más de 2 horas y media de viaje para llegar al límite norte de Israel y de la tierra de Israel. Esto que ven aquí detrás mío se llama Sha'ar Abraham o la puerta de Abraham y estoy en un lugar que se llama Tel Dan, la colina Dan, y enseguida les voy a explicar por qué. Y enseguida también van a entender por qué mi emoción. En la Torá, lo que vamos a hablar hoy, por si no les dije, es sobre las tribus perdidas, aquellas 10 tribus que se perdieron cuando los asirios conquistaron la tierra y enviaron a todas las tribus de Israel al exilio. Algunas sobrevivieron y retornaron, me estoy refiriendo a la tribu de Yehudá, de Judea, junto con la de Binyamin, algunos levitas y algunos miembros de la tribu de Simeón, pero el resto de las 10 tribus completas se perdieron en el exilio. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando falleció el tercer rey de Israel, el rey Salomón, se dividieron el reino de Israel se dividió en dos y todas las 10 tribus que estaban en el norte se perdieron. Una de las tribus de las que me estoy refiriendo era la tribu de Dan, que estaban ubicadas aquí. La tribu de Dan había recibido territorios cuando conquistamos la tierra de Israel con Josué en la costa oeste mediterránea, en aquel lugar donde estuve ayer y antes de ayer, en Tel Aviv más precisamente, pero al haber ahí filisteos, invasores, gente que no les dejaba trabajar la tierra y les hacía la vida imposible, ellos decidieron venir y asentarse aquí, conquistar una ciudad que se llamaba Laish y decidieron llamar a este lugar Dan. Aquí se asentaron, aquí vivieron, hasta que fueron perdidas. Pero miren una cosa curiosa. Si nosotros retrocedemos atrás en la historia, más precisamente al primer libro de Génesis, nosotros vamos a encontrar un dato muy curioso, que Abraham estuvo aquí y que llegó a este lugar que mucho tiempo atrás de que la tribu de Dan hubiese estado acá, mucho tiempo atrás, antes de que Dan siquiera hubiesen nacido, este lugar se llamó Dan. Y les quiero leer Génesis 14:14, la cita bíblica que es lo que dice. Vaishma Abraham ki nishba achiv veyarak et chanicha v'yaldai beito 18 ושלוש meot ve'irdof at Dan, que lo persiguió hasta Dan, es decir, hasta aquí. Esta es la puerta de Abraham en su nombre a este capítulo. Esto que vemos aquí atrás es una puerta canaanea que pasó a ser con el tiempo la puerta de Israel, de todo Israel. Todo aquel que quería entrar a la tierra de Israel por el norte tenía que entrar por esta puerta. Y ahora pueden entender mi emoción, amigos. Vamos a empezar el paseo y voy a intentar de que la mano no me tiemble y vamos a recorrer este parque nacional que se llama Tel Dan, donde están las aguas del río Dan, aguas espectaculares. Y mientras tanto les voy a contar acerca de las tribus perdidas. Empecemos. Amigos, eso que se ve allí, no la gente que me estaba mirando mientras hablaba en español, sino lo de atrás, el paisaje, es el Líbano. En tiempos bíblicos allí estaban las ciudades Sidón o Tzur, las potentes y grandiosas Sidón y Tiro como las conocen ustedes. Hoy lamentablemente está el Hezbollah, pero bueno, eso no viene al caso. La verdad que tengo tanto para contar y mostrar que no sé por dónde empezar. Yo espero que me alcance el tiempo que considero óptimo para los videos del canal y si no, les prometo subir más videos sobre el tema los próximos días. Palabra de Sergio. Esta puerta que vemos es una puerta de tiempos de patriarcas, como les dije, y por eso está hecha de barro. Más adelante les mostraré otra puerta, mucho más resistente, de piedra, construida por uno de los reyes de Israel. Quiero comenzar contándoles que Yerobán ben Nabat, que nació y se crió en Shomrón o en Samaria, era uno de los asistentes más importantes del rey Shlomo o Salomón. Tenía como misión recaudar impuestos de las tribus Menashe y Efraín, los hijos de Yosef. Pero con todo eso, fue cómplice y socio de la rebelión, de una de las rebeliones contra el rey Shlomo.
Cierto día, cuando salió Jeroboam de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahía Shiloní, quien le profetizó que cuando el Reino Unido de Israel se parta en dos, luego de que fallezca el rey Shlomo, él será el rey de las 10 tribus del norte. No está claro en la Biblia si Shlomo escuchó o no esa profecía, o pidió que lo maten por el intento de aquella rebelión, pero lo cierto es que Jeroboam logró huir a Egipto. Allí pidió asilo político, creo que se dice, al rey Shishak, que era enemigo de Shlomo, del rey de Israel. Cuando falleció el rey Shlomo en el año 928 a.C., se reunió todas las tribus de Israel en Shem, en Siquem, para coronar como rey a Rehabam, el hijo de Shlomo Hamelech, del rey Salomón. Paralelamente, fue llamado Jeroboam ben Nabat para que retorne del exilio, sabiendo lo que sucederá. Luego que Rehabam se niegue al pedido del pueblo para que baje los impuestos, las 10 tribus de Israel, asentadas en todo el norte, le respondieron con una frase épica, conocida por todos, por lo menos los judíos, casi de memoria. Ellos le dijeron: Ma lanu helek be David velona halat be ben Ishai le Eloheja Israel. La profecía de Ahía Shiloni a Jeroboam y la de Dios a Shlomo se concretaron. El Reino Unido de Israel, que logró estar como tal casi 100 años, durante los liderazgos de Shaul, David y Shlomo, se dividió en dos. El reino de Yehudá, o Judea por un lado, compuesto por la gran numerosa tribu de Yehudá, Judea, la pequeña tribu de Benjamín o Binyamin, los levitas que había entre ellos y 2 ciudades pequeñas de la tribu de Shimón. Y por el otro estaba el reino de Israel compuesto por todo el resto, las otras 10 tribus. Al de Yehudá, al de Judea, lo reinó Rehabam ben Shlomo, y al de Israel, Jeroboam ben Nabat. Vayehi ki llamó a Kol Israel, ki shab Jeroboam, veishlechu veikreu oto el aedá, veyamlichu oto al Kol Israel. Amigos, lo que se nos abrirá frente a los ojos es nada más y nada menos que la ciudad bíblica Dan, de la época de Reyes. Si la entrada que vimos antes era de barro, esta que vemos es de piedra. Además la visitaremos, no se preocupen. Eso que empezamos a ver ya es la entrada a la ciudad. Apenas fue coronado rey, Jeroboam no perdió tiempo. Quizás ya vino preparado desde Egipto y tenía el plan completamente cerrado. Pero la cuestión es que lo que lo llevó adelante no fue asuntos religiosos, por lo menos al principio. Él se caracterizó al comienzo por los asuntos políticos, más que nada, le dio importancia a eso. Lo primero que hizo fue remodelar la ciudad Shem y nombrarla como capital de su reino. Luego construyó murallas alrededor de las ciudades límites para luego meterse de lleno en asuntos internos de su reino. Su mayor temor, después de todos los asuntos políticos, era sobre la centralidad y la importancia de Jerusalén como capital espiritual de todo el pueblo de Israel. Allí estaba el templo de Shlomo, la casa de Dios, y hacia allí se peregrinaba 3 veces al año. Jeroboam temía, con razón, que cuando la gente de su reinado suba a Jerusalén, Rehabam aproveche la oportunidad para convencerlos a que estén bajo su poder, y así terminaría su rol, el de Jeroboam, como el rey de Israel. La solución que encontró fue simple, pero supongo que le dedicó mucho pensamiento. Jeroboam decidió construir 2 templos paralelos al de Jerusalén, uno en Betel, a pocos kilómetros del templo original, y otro en Dan. Sí, aquí mismo. En cada uno de ellos decidió exponer un becerro de oro que simbolizaría al Dios de Israel. ¿Para qué esforzarse y peregrinar 3 veces al año, desde aquí, desde Dan, hasta Jerusalén?, le preguntó el rey a los que habitaban en este sitio. Aquí lo tienen, el rey de Israel está también aquí en vuestra casa para albergar a todas las tribus vecinas del norte. Este lugar pasará a ser central en la vida espiritual de todos nosotros, les dijo el rey, aquí mismo. Amigos, aquí dice, Beitma et abamot asher katru shema kohanim migeba ad Beersheba, benatatzet bamot asharim asher petach hashar. Y eso que vemos es nada más y nada menos que un altar, amigos. ¿Lo pueden creer?
No sé si ustedes, pero esto para mí es emocionante. Les dije que me temblaría la mano al firmar y cuando les dije eso me estaba refiriendo a cosas como estas, amigos. Esto es increíble. Amigos, es otro lugar emocionante para mí que también me tiembla la mano, la entrada a la ciudad. Las puertas de la ciudad, como ustedes saben, se construían tradicionalmente para servir como un punto de entrada y salida controlado de una ciudad amurallada por personas, bienes y animales. Era una especie de aduana, pero mucho más sofisticada y completa. En tiempos bíblicos, las puertas de la ciudad han cumplido funciones relacionadas con defensa, seguridad, salud, comercio, impuestos y representación, como les dije, y estaban consecuentemente vigiladas por autoridades militares o municipales. Las puertas también se usaban con frecuencia para mostrar diferentes tipos de información pública como avisos, impuestos, peajes, estándares de medidas locales o textos legales. Podían estar muy fortificadas, decoradas con escudos, esculturas o inscripciones, o ser usadas para advertir o intimidar. Por ejemplo, mostrando las cabezas de los criminales o de los enemigos públicos decapitados. Increíble. Pero amigos, para mí lo que más me emociona de las puertas de la ciudad de Israel es que aquí se sentaban los sabios. Los sabios y los eruditos para realizar juicios, para hacer debates, se sentaban horas, pasaban días enteros aquí sentados. Y para mí, de solo pensar que aquí pasaba todo eso, me emociona, me hace temblar la mano y espero que no se refleje esto en todo lo que estoy filmando. Pero sigamos el relato. Jeroboam no de casualidad había elegido esos dos lugares. Como les dije al principio, esta ciudad Dan es una ciudad limítrofe, la entrada a Israel por el norte en tiempos del Reino Unido. Todos los residentes del norte conocían esta ciudad y preferirían llegar hasta aquí en unas horas caminando a llegar a Jerusalén en unos días en burro, camellos o caballos. Beitel, en cambio, al estar cerca de Jerusalén, era la que evitaba que los que estaban cerca se tienten a ir. Y eso los frenaba en la frontera. Beitel estaba en la frontera de ambos reinos. Jeroboam entendió que para que las tribus de Yosef, Efraín y Menashe, no suban a Jerusalén, debía brindarles una solución cerca, práctica y fácil. Y en cuanto a la elección del becerro de oro, acentúa una especie de culto antiguo que al pueblo de Israel no le resultó nada difícil de adoptar. Ellos lo conocían por aquel becerro del desierto de Sinaí. En aquel entonces, nada más y nada menos que el primer sumo sacerdote, Aarón, lo había mandado a construir para luego repetir junto a todo el pueblo, El Elohe Israel, asher u'alhu me'eretz Mitzrayim. Jeroboam, que por supuesto conocía la tradición de Israel y el becerro de oro, usó el mismo método, las mismas palabras de Aarón, y así les ofreció un lugar alternativo de culto que a él le permitiría seguir siendo rey. Para rematar la idea, nombró Kohanim, sacerdotes, pero no que pertenecían a los levitas. Y además cambió las costumbres de las festividades para incrementar la grieta, las diferencias entre ambos reinos. Quiso que sea no solo una separación política, sino también religiosa. A corto plazo le fue muy bien, tuvo muchos éxitos en cuanto a la separación de los reinos, pero a largo plazo el pecado de Jeroboam contra uno de los 10 mandamientos, Lo yeh leja Elohim acherim al panai, lo ta'aseh leja pesel bekol tmuna asher bashamayim mime'al ve'asher ba'aretz mitachat ve'asher ba'mayim mitachat la'aretz. Lo tishtachabe lahem velo ta'avdam ki anoji Adonai Eloheja, decía aquellos mandamientos. Jeroboam pagará por esos pecados y el mismo profeta que le había dicho que será rey, le profetizó que no tendrá descendencia en referencia a la dinastía que seguiría reinando aquí y en todo el reino de Israel del norte. Y fue así como en una sola generación, Baasha mató a su hijo Nadab, al hijo de Jeroboam, y se autocoronó rey de Israel. Yo creo que aquí podemos comenzar a entender el por qué las tribus se perdieron. Una tribu se pierde no cuando la expulsan físicamente de su casa o de su tierra. Una tribu se pierde cuando le sacan el alma, le cambian su Dios, la transforman en algo diferente, la absorben sus vecinos.
Qué triste por un lado ver esto y saber que aquí y en estos escenarios comenzó la destrucción y la pérdida de nuestros hermanos, aquellas descendencias de Reubén, Shimón, Isashar, Zvulún, Gad, Naftali, Dan, Asher, Menashe y Efraín, por supuesto. Eso sí, desde los días de Jeroboam, esta ciudad, Dan, se transformó en una de las más importantes a todo nivel y en especial en asuntos religiosos. Pasó a ser una capital espiritual. Amigos, aquí voy a terminar esta parte del video. Sabía que no abarcaría todo, pero eso no quiere decir que no publicaré la continuación. Tengo por lo menos material para otros 2 videos desde aquí y sobre este tema, y pienso exprimirlo al máximo. Gracias por acompañarme en este tramo del recorrido, amigos. Los espero en los próximos. Shalom.